tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque posiblemente de una u otra forma a todos nos tocará o nos toca actualmente y es el Alzheimer. Hace el día 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer justamente, y como hemos dicho ya en otros programas, es una fecha para recordar, no es exactamente una celebración, sino para recordar, para traer a colación, para llamar la atención sobre este hecho. Justamente la Fundación del Alzheimer de Nicaragua, FADEN, se dedica desde hace 22 años a apoyar a los familiares, a los cuidadores y a las personas que tienen Alzheimer. 22 años trabajando. Estamos aquí con el doctor Eddie Cepeda Cruz, que es miembro de esta fundación, de FADEN, la Fundación Alzheimer de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias. El cerebro, porque es decir, el Alzheimer está directamente relacionado con las funciones cerebrales. El cerebro es un órgano extraordinario, son las primeras células que empiezan a funcionar después de la concepción. Lo que va a hacer el cerebro, lo que van a hacer las neuronas, lo que va a hacer los componentes celulares del cerebro es lo primero que empieza a funcionar en la concepción. De ahí empieza a formarse el resto de lo que va a ser el ser humano más tarde. Y es prácticamente el último que funciona antes del fallecimiento. Y es tan extraordinario que está compuesto por miles de millones de células, neuronas, conexiones. Nada más puedo pensar yo en una supercomputadora llena de cables que llevan y traen información de un lado para otro. Y el Alzheimer lo que hace es que en un momento dejan de funcionar correctamente estas conexiones y empiezan a perderse datos, o empiezan a quedar aislados los datos, porque la verdad es que el cerebro, la información que está en el cerebro no se pierde. Lo que se aísla, se desconecta. Por ejemplo, las personas que sufren un accidente cerebrovascular, es decir, un derrame, mantienen toda esa información todo el tiempo. Lo que pasa es que pierden la conexión con esa información, entonces dejan de hablar, dejan incluso de moverse, pierden conocimiento sobre los recuerdos, las cosas y demás, ¿no? Pero es porque ha habido una desconexión. ¿Qué es lo básicamente el Alzheimer? Bien, gracias por habernos dado la oportunidad de dirigirnos a la población y hablar sobre este tema tan importante que, a decir verdad, se ha considerado que es la epidemia del siglo XXI. El cerebro es el órgano más importante, podríamos decir que es un órgano y un sistema a la vez, y es el más importante del cuerpo humano, porque es el que determina lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Hablando de redes, como usted decía, pues se ha estimado que hay unas 86 billones de neuronas y que cada una están interconectadas una a otra y una le transmite la información a la otra para poder funcionar, para poder sentir, para poder mover las manos. Como el ejemplo que mencionó del derrame de la ACV, se desconectan ciertas neuronas, entonces no hay transmisión de información de una a otra y esa función deja de ejercerse. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Las neuronas tienen su especialización cada una para producir ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores. Estas sustancias son más de 40, las más conocidas son más o menos unas 10, las estudiadas: serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, etc. Cada una tiene su función. ¿Qué pasa con el Alzheimer? Hay un grupo de neuronas que producen una sustancia de esos neurotransmisores que se llaman acetilcolina. Entonces, son las encargadas fundamentalmente de garantizar
que la información pase de neurona en neurona en los 86 billones de neuronas. Cuando hay un funcionamiento inadecuado de esas neuronas que producen esa sustancia, entonces se vienen a dar las manifestaciones que fundamentalmente casi siempre se ha mencionado que empiezan con la memoria. Hay un centro especial que se llama hipocampo, bueno, los términos técnicos no vienen al caso. Hay un centro donde convergen las neuronas que sirven para la memoria, para el olfato, para la audición, para las emociones. Y es un área que se llama el área límbica, bueno, una región ahí en el cerebro. ¿Qué pasa cuando se dañan esas neuronas? Se alteran todas estas funciones del individuo, de la persona. Entonces, el Alzheimer en sí produce daño a nivel de esas neuronas. Se han encontrado que hay proteínas que inflaman y dañan esas neuronas. Conocemos dos hasta el momento, y sobre las cuales se ha hecho algún tipo de tratamiento que no ha tenido mayor beneficio, pero que sí se puede trabajar sobre esas dos alteraciones, las beta-amiloide y las proteínas tau. Pero hasta el momento lo que se ha encontrado como terapia, pues, ha sido una especie de beneficio parcial, no cura, son unas enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura, al igual que el Parkinson, el Huntington y otros muchos más. Entonces, al haber un desorden de estas neuronas, al haber una desconexión de las neuronas, no hay transmisión de esas sustancias que llevan la información de aquí para acá. Entonces, hay una desconexión. Quizá un caso más conocido por la población, porque son más visibles, el Parkinson que usted mencionó, que es cuando la persona tiembla mucho y tiene rigidez y otras cosas más. Hay otro grupo de neuronas que producen una sustancia que se llaman dopamina, que cuando se alteran generan el fenómeno del Parkinson, que es más conocido por la población. Esas mismas sustancias tienen responsabilidad sobre otros problemas, como por ejemplo las adicciones. La dopamina tiene responsabilidad en la sensación de bienestar, de placer, y cuando hay alteraciones vemos los fenómenos estos de adicción a diferentes cosas. Entonces, ¿qué hablamos de Alzheimer? Daño en neuronas que producen sustancias llamadas acetilcolina que no permiten la transmisión de información, y eso altera la memoria, la cognición, el comportamiento, la conducta de la persona. Antes se hablaba de demencia senil, un término, pero vuelvo a decir, en primer lugar, demencia se viene relacionando por la población como locura. Sí. Entonces es un término muy estigmatizante que ya estamos dejando de usar. Senil se refiere a edad, ya personas que pasan la tercera edad, pues. Nosotros estamos lejos de eso, pero ya son grupos de personas que van más para allá. Entonces, ya el concepto de demencia senil ya no se usa. ¿Por qué? Porque no significa llegar a mayor de 60 a 65 para que yo empiece a desconectarme de mi realidad. Podemos llegar a 90, a 100 o más, y con una función mental muy exquisita. El caso ahorita, por ejemplo, de Fernando Botero, el pintor colombiano famoso, 91 años, muy lúcido, que lo que lo llevó al fracaso, a morir, fue un problema respiratorio. Y hay personas así que vemos de 100 años, muy lúcidos todavía. Entonces, no quiere decir que llegar a la tercera edad es porque voy a tener un fenómeno demencial, no. Entonces, esos conceptos de demencia y de demencia senil ya no. Usamos términos como deterioro cognitivo, que eso lo puede tener cualquier persona a cualquier edad. Cuando hablamos de Alzheimer, nos referimos fundamentalmente de 60 a 65 para adelante, que es cuando ya pues las funciones cerebrales van bajando un poco su capacidad por muchas causas, muchos factores de riesgo. Sin embargo, hay presentación de esta enfermedad de demencia por Alzheimer en grupos más jóvenes. En Colombia, en Medellín, hay un gen específico, porque este es un problema genético en la mayoría de los casos, que se llama el gen paisa, que ya la persona desde los 25, 30 años empieza a tener manifestaciones igualito que alguien con demencia por Alzheimer de 60, 70 años. Pero solo se limita a ese grupo de población, que es un grupo que ha permitido hacer investigaciones para buscar medicinas, vacunas, etc. ¿Cuál es la edad más joven en que se ha encontrado Alzheimer? Bueno, Alzheimer, 60 años
en general, el Alzheimer tardío, 60-65. Por lo general va más allá. Cada vez que aumentamos, cada 5 años tenemos más probabilidades de tenerla. En Nicaragua tenemos registrado un caso, el caso más temprano, se empezó a dar deterioro cognitivo en la persona a los 48 años, falleció a los 54. Se encasilló como un caso de demencia por Alzheimer. Pero fíjese bien que a partir de lo que pasó con Bruce Willis con la demencia frontotemporal, eso es otra causa, aunque es una demencia, las manifestaciones son similares, pero es una demencia que se presenta más tempranamente, a los 40-45, que es diferente al Alzheimer, que es más tarde. Entonces, hay algún dilema entonces sobre este caso registrado que tenemos en Nicaragua, a los 48 años de inicio, 54 fallecimientos, pero por lo general en nuestro país 65 años para adelante. En los países europeos que tienen una expectativa de vida mayor, incluso Estados Unidos, Canadá, por lo general 65 años en adelante es cuando empiezan a darse las manifestaciones. Pero se dan las manifestaciones que vemos, que percibimos, la memoria, la desorientación, la irritabilidad, etc. Pero la enfermedad ya viene haciendo daño 6, 8, 10 años antes a nivel cerebral. Ya viene manifestándose de alguna manera. A nivel del cerebro. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que una persona puede tener ese riesgo de tener esa alteración genética? Bueno, ahora hay lo que se llaman los marcadores biológicos, que son estudios con una simple gota como la de malaria. Se hace un estudio genético y se puede ver si esas sustancias están presentes o no, que son los famosos beta-amiloides que mencionábamos. Sí. Entonces, ante la sospecha de una probabilidad que una persona puede tener esto, se le pueden hacer esos marcadores, podemos encontrar los positivos, pero la persona puede estar normal, ¿verdad? Eso, las manifestaciones clínicas se van a dar mucho más adelante, pero ya es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento para trabajar sobre esos factores de riesgo? Hay algunas recomendaciones para evitar la aparición temprana de la enfermedad y, como le digo, hay medicamentos, hay vacunas que se están estudiando para ver si estos grupos que ya tienen predisposición pueden beneficiarse. Pero en el caso del que ya la tiene, hasta el momento sí, no hay cura. No tiene cura. Ahora, ¿es enfermedad o es condición? Bien, cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de la suma de dos cosas. Cuando hay síntomas, los síntomas son los que tiene el paciente. Y los signos son las cosas que podemos ver las personas del exterior. Entonces, la suma de síntomas y signos genera algo en medicina que se llama síndrome. Una vez que esto desarrolle, genera lo que se llama la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una suma de síntomas y signos. La condición, cuando hablamos de condición, a eso nosotros le llamamos factores de riesgo. Entonces, ¿qué condición me puede llevar a que yo pueda tener una demencia más adelante? Hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, obesidad, sedentarismo, tomar, que bueno, como fundación nosotros hacemos una campaña contra eso, pero bueno, ya vemos las campañas en contra. Sí. La toña terminó, viene la victoria, entonces contra eso no podemos. Pero entonces, si nosotros esas condiciones que usted mencionó, que le llamamos factores de riesgo, trabajamos sobre eso, entonces en esa medida podemos retrasar la aparición de la sintomatología, o es decir, de la enfermedad. Un caso parecido, para hacer la analogía, con el SIDA. Hablamos del SIDA, de la infección y de la enfermedad. El infectado es aquel que tiene relación, se infecta, pero no tiene enfermedad. Entonces, no ha desarrollado síntomas. Sí. Entonces, ya cuando desarrolla los síntomas es la enfermedad. Entonces, análogamente, más o menos parecido a eso. Ok. ¿Hay predisposición genética para padecer Alzheimer en algún momento de la vida? Porque no todos fallecemos, digamos, por edad, ya siendo mayores, con Alzheimer, pues. Hay sí. Quienes sí, hay quienes no. Voy a dejar la pregunta para después. ¿Y cómo vamos a ir detectando estos casos? Regresamos en breve en esta conversación. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, estamos conversando con el doctor Eri Cepeda Cruz, miembro de la Fundación Alzheimer de Nicaragua, FADEN, y estamos hablando de esta enfermedad, el Alzheimer. Justamente decíamos el 21 de septiembre, a nivel mundial se recuerda este día, se hace llamado de atención este día acerca de esta enfermedad. Justamente tienen ustedes en la fundación un lema que dice: nunca es muy temprano, nunca es muy tarde. El lema que nosotros tenemos este año, cada año hay una asociación mundial que se llama Asociación Internacional de Alzheimer, la ADI. Cada año se define un lema. Este año el lema es: nunca demasiado temprano, nunca demasiado tarde. O sea, tenemos que estar atentos a la aparición de síntomas para empezar a trabajar sobre la persona y no retardar mucho la atención. Porque en la medida que empezamos más tempranamente, mejoramos la calidad de vida. No vamos a curar, mejoramos la calidad de vida de esta persona. Y se retrasan los signos y síntomas. Y se retarda la aparición. La enfermedad en sí, académicamente se ha dividido, digamos así de manera gruesa, en 3 etapas: leve, moderada, severa, o bien 1, 2, 3. En la medida que nosotros actuamos tempranamente, hay 2 esquemas de estrategias de tratamiento: medicamentosa, terapia medicamentosa, y terapia no medicamentosa. En la medida que intervenimos tempranamente, hacemos que los síntomas más serios vayan dilatándose más en aparecer. Una vez se diagnostica la enfermedad, son un estimado de 6 a 8 años de vida de la persona. Unos mueren antes, otros después. Pero entonces, si nosotros intervenimos tempranamente, logramos que esta persona mantenga su independencia, lo que le llamamos en Alzheimer lo que es las actividades de la vida diaria. Es decir, tomarme un café, o hacer un café, o vestirme, o bañarme, o buscar mi ropa, o ir a sembrar flores, etc. De manera independiente. En la medida que intervenimos tempranamente, esas actividades, esas habilidades las conservamos más tiempo. Pero si no actuamos, esta persona va a ir en caída rápido, al extremo que en 2 o 3 años es dependiente completamente de otra persona para lo básico. Para comer incluso hay que darle de comer en la boca. Y llega un momento que si no logramos intervenir, esta persona se le puede olvidar hasta tragar. Y tenemos que ayudarle a tragar, y hay otro momento en que no tragó y hay que entonces alimentarlo por vena. Y luego, si no se obstruye la vena, hay que alimentarlo centralmente. Y si no funciona, hay que hacerle un procedimiento. Sí. O sea, es una evolución tórpida si nosotros no intervenimos tempranamente. Y es que justamente ese es el gran problema del Alzheimer, que como va perdiendo capacidad de la ejecución de las funciones, es decir, por ejemplo, lo que la gente más recuerda del Alzheimer, incluso hace bromas, ¿no? Y dice: es que se me olvidó, ya es el Alzheimer, porque la memoria es como, digamos, el signo más visible o más conocido del Alzheimer, pero, es decir, va perdiendo capacidades, las capacidades de autonomía, las capacidades de alimentación, por ejemplo, como mencionaba usted, no poder comer, no poder tragar, y eso es lo que lleva al fallecimiento finalmente, es decir, la pérdida de estas capacidades, pues, porque es decir, pierde las capacidades motrices, incluso las capacidades del órgano empiezan a perderse, porque hay que recordar que todo está gobernado por el cerebro. El cerebro. Sí. Entonces, pierden la función, pierden el control para defecar, para orinar. Entonces hay que hacer la estimulación permanentemente para que sus actividades fisiológicas normales, que las hacemos de manera involuntaria cuando no tenemos el problema, hay que hacer todo ese proceso. Hay que pensar en función de ello y hay que actuar en función de ello cuando ya la enfermedad ha avanzado mucho. Entonces, ahí es donde hacemos el énfasis en actuar tempranamente con las 2 estrategias: medicamentosa, con lo que hay hasta donde se puede, y con las terapias no farmacológicas, que esto incluye terapia cognitiva, recuerdo, música, juegos, actividad paseo, física. La actividad física. Hay 7 elementos. Cuando usted mencionó condición, hablamos de factores de riesgo. Hay 7 factores sobre los que podemos incidir
para que esa calidad de vida se mantenga. Control del peso adecuado, o sea que no caigan en sobrepeso, en obesidad. Control de la presión arterial en caso que sean hipertensos. Un paciente mal controlado de la presión puede tener un infarto, un derrame o puede tener microhemorragias cerebrales y puede presentar una demencia vascular que es del otro tipo. De la demencia, de 10 casos de demencia, 7 son por Alzheimer y 3 son por otras causas. Entonces puede tener una demencia vascular. Si es diabético, controlar la diabetes. Y la diabetes no solo es controlar una cifra, sino de manera integral. Ya ahora se está hablando de diabetes tipo 3. Siempre hemos manejado que la diabetes 1 y 2, la 1 en la infancia, la 2 más adelante, pero ahora cuando se habla de Alzheimer se habla que es un problema que también es metabólico. Hay problemas del funcionamiento de la insulina, de la glucosa a nivel cerebral, entonces ya se le ha dicho la diabetes tipo 3. Entonces tenemos que tener un buen control de la diabetes. Tenemos que evitar tóxicos. Venimos a decir lo que dijimos hace rato, alcohol, tabaco y otros tipos de sustancias. Actividad física. Por lo menos se recomiendan 30 minutos diarios de actividad física. Trotar, caminar, nadar, lo que sea, moverse. Porque en esa medida se estimula la función y protegemos el cerebro. Y hay un elemento nuevo que se llama la gimnasia cerebral, que es la actividad intelectual. Leer, escuchar música, pintar, dibujar, aprender otro idioma, aprender tecnología, todo eso hay que incluirlo dentro de la tercera edad para que eso venga a crear lo que llamamos la reserva cognitiva. ¿Qué significa la reserva cognitiva? Eso es la capacidad que va a tener nuestro cerebro para responder a los diferentes estímulos y dar una respuesta. Un caso muy propicio para mencionar, ahorita están ampliando el bypass. Eran solo 2 carriles, ¿no? Si había en un carril un accidente, había un gran atraso y había que hacer desvío, etc. Cuando vayamos a tener los 10 carriles dentro de 3 años, no nos va a preocupar que haya en un carril un accidente porque voy a poder tomar 9 carriles más. Entonces voy a ampliar la oportunidad para la circulación. Eso mismo pasa en el cerebro. En la medida que nosotros hacemos la terapia cognitiva, la gimnasia cerebral y todas las medidas de las condiciones o factores, nosotros hacemos que ese cerebro cree más conexiones. Hay un concepto reciente que se llama neuroplasticidad neuronal. Algunos neurólogos que son los dueños del cerebro, los que manejan esto, decían, ¿por qué vamos a decir una cacofonía? Neuroplasticidad, ya estoy diciendo cerebro. Pero dice neuronal, ¿por qué digo neuronal? Porque bueno, esa función se conserva a nivel del cerebro, que es del sistema nervioso central, el principal órgano, y luego la médula espinal con sus raíces nerviosas. Ahí estamos hablando del sistema nervioso. Pero también hay otras funciones que se conservan de tipo neurológica. Entonces, sí es un fortalecimiento de la reserva neuronal. Es decir, es trabajar el músculo. Es darle, cuando hacemos ejercicio, fortalecemos los músculos. Eso mismo vamos a hacerle al cerebro, fortalecer para que crea más redes. Cuando una persona tiene un derrame, un ACV que se mencionaba, pues lo que decían, bueno, ya le dio el derrame, hasta ahí llegó. Ya no mueve la mano, no mueve los pies, ya no habla, pero en la medida que hacemos rehabilitación, eso se va recuperando poco a poco en dependencia de la intensidad del derrame. Y en la medida que esta persona tiene una reserva cognitiva importante, en esa medida va a poder dar mejor respuesta. Hace mucho se decía, la persona que menos conocimiento, el analfabeto, etcétera, tiene más riesgo de demencia. García Márquez murió por Alzheimer. Camilo Zapata, César Andrade, cuántas canciones se memorizaban y ellos tuvieron Alzheimer. Entonces, sí, no esa teoría, pero sí que es muy cierto que en la medida que tenemos más reserva cognitiva, nosotros podemos responder mejor ante cualquier agresión de tipo Alzheimer o demencial. Ok, ¿hay alguna predisposición genética para el Alzheimer? En cuanto a predisposición genética, vamos a mencionar nuevamente que sí hay alguna predisposición en algunos casos. Hay un gen específico, porque este es un trastorno genético de fondo, que existe en Medellín, Colombia, el gen Paisa, donde las personas de generación en generaciones van teniendo la enfermedad, 25 o 30 años y ya tienen deterioro cognitivo. Solo ahí se ha encontrado
ese factor heredofamiliar genético de peso. En el resto del mundo no. En el resto del mundo se dice que los casos de aparición tardía podrán tener un 3, 4, 5% de relación genética. Sobre todo si tenemos un pariente de primer grado, por ejemplo, mi papá le dio Alzheimer y le dio muy joven, le dio a los 60, 65, yo tengo más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero si le dio a los 85, a los 90, esa probabilidad casi que se pierde. Pero entonces el vínculo genético es mínimo. Y esto también para no generar estrés en la población. Que van a pensar que, bueno, porque mi abuela, mi bisabuela tuvo, yo voy a tener, se me olvidó tal cosa, ya voy a tener ese estrés tenemos que quitarlo de la población. A cualquiera se le olvidan las cosas. Dejé la llave en el carro, encendida la llave de la cocina, que los zapatos no los puse donde los iba y me regañó la esposa. Eso a cualquiera le pasa. Eso normal, no encontré tal cosa y entonces le pregunto al esposo, ¿y dónde está? Y más que si es regañona, pues las 25 horas al día lo regaña, entonces cualquier pretexto busca, mira, dejaste esto ahí. Pero eso no es Alzheimer, eso es estrés. Y en este país estamos saturados de estrés, es lo que más podemos exportar, por las diferentes razones, ¿verdad? Entonces, no confundamos estrés con Alzheimer. Esos olvidos cualquiera los puede tener. Sí, de repente se nos puede olvidar cualquier cosa por X y razón, especialmente por desorganización, porque a veces pues por desorganización que se nos van olvidando las cosas, ¿no? Es decir, tenía yo que hacer tal cosa hoy y no la hice porque se me olvidó, pero es que soy desorganizado, no lo apunté, no lo programé, no. Ya que está diciendo eso, fijémonos bien que siempre los extremos son peligrosos. Si soy desorganizado, voy a tener estos problemas. Pero si soy excesivamente organizado, muy obsesivo, también es un factor de riesgo para poder desarrollar esto. Porque la persona muy obsesiva tiende a ser ansiosa, tiende a caer a depresión, tiende a provocar mucho cortisol y eso tiende a provocar un factor de riesgo también. Entonces, tenemos que guardar un equilibrio. Hay un estudio que se hizo hace muchos años, en el 59, donde decía, ¿habrá o no habrá infarto? Cuando hablamos de infarto, estamos hablando de corazón, puede ser un derrame, puede ser otra cosa. ¿Y qué es lo que decían? Definían la personalidad como factor de riesgo. Y decían la personalidad A, la personalidad B. El A es el estricto, el organizado, el que la agenda todo lo anota hasta lo último. Y el B es el lechuga que todo le vale. Eso. Entonces, los extremos no son adecuados. Tenemos que buscar un punto de equilibrio porque también eso es protección y prevención a nivel cerebral. Ok, ¿aumentan los casos de Alzheimer con el tiempo? Es decir, ¿hay más casos de Alzheimer? ¿O ocurre, como me explicaron una vez con el cáncer, que hay más diagnóstico? Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve en esta conversación. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Edición sumando vigores en Extra Plus. Leía que en el año 2019 en Estados Unidos había 6 millones de personas diagnosticadas con Alzheimer, es decir, la población de Nicaragua prácticamente estaba diagnosticada con Alzheimer en los Estados Unidos. ¿Hay más casos de Alzheimer? ¿Se están diagnosticando más casos de Alzheimer actualmente? ¿Es una enfermedad que crece, se mantiene, se reduce? En relación al número de casos, en cuanto al crecimiento, sí es una realidad. Hay varios factores que influyen en eso. El primer gran elemento es que la población, en la expectativa de vida al nacer, que decimos, cada vez se va aumentando más. La población está viviendo 83, 85 años, por ejemplo, en Japón, en el primer mundo. Nosotros ya logramos alcanzar, las mujeres 72, 73 años, los varones 69. No quiere decir que a esa edad nos vamos a morir, pero sí ya logramos alcanzar más años de vida. Primero, la enfermedad se manifiesta arriba de la tercera edad. Entonces, las probabilidades que hayan más casos es porque hay más población en la edad donde se da la enfermedad. Otra situación, hay mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología que permite
hacer diagnósticos más tempranos. Por ejemplo, cuando empezaron a hablar de Alzheimer, en 1906 el doctor Alzheimer encontró el primer caso. Una señora que le atendía llama la atención que la señora tenía 55 años según la literatura. ¿Habrá sido Alzheimer o habrá sido una demencia frontotemporal? Pero bueno, se habló que fue en 1906 el doctor Alzheimer, de ahí viene el nombre. Entonces, como hay más tecnología, más estudios, ahora hay resonancia magnética, tomografía, estudios moleculares, podemos hacer más diagnósticos más tempranamente. Eso puede explicar la mayor cantidad de casos también. Pero también el desarrollo de la misma ciencia, la tecnología, el desarrollo humano ha hecho que comamos más chatarra, más tóxicos, nos expongamos a más contaminantes, y esos son factores de riesgo que predisponen a desarrollar la enfermedad. Además nos estamos volviendo menos activos. El problema del desarrollo, una de las, digamos, desventajas del desarrollo es precisamente que hacemos menos actividad. Hace unos 15, 20 años, si usted trabajaba en una oficina donde habían 5 o 6 módulos, para mandar un mensaje usted iba caminando o subiendo escaleras a dar el mensaje o a llevar un documento que se sellara. Ahora desde su computador manda un WhatsApp, manda un correo y ya no caminó. Ahora incluso la utilización de los vehículos, los medios de transporte, ha hecho que caminemos menos. Que una de las recomendaciones que se mandan dentro de eso es, por ejemplo, parquearse a 100 metros, a 200 metros. Que bueno, eso tiene su inconveniente, pues, porque me pueden chapear el carro y lo que sea. Sí, no, pero hay una cosa que me gusta, y usted lo mencionó ahora, el tema de la Juan Pablo II, ¿no? De la pista Juan Pablo II, que va a tener ciclovía, que nosotros no tenemos cultura de la bicicleta como un medio de transporte, aquí en Managua por lo menos, porque en los departamentos sí se usa más. Ese es el medio de transporte. Sí. No tenemos cultura y no tenemos factores económicos que nos favorezcan a otros. Imaginémonos la gente expuesta en bicicleta en las calles de ahorita. Sí, bueno, en moto ya vemos que diario mueren 3 personas motorizadas por el problema de las vías. Imaginémonos ahora en bicicleta. Pero sí, es una cuestión de cultura, pues. Usted mira a la población europea, norteamericana, de 80, 85 años caminando, haciendo ejercicio. ¿Qué hacemos nosotros como latinos? Nos reímos de esta gente. Mirá qué ridículo, y empezamos a hacer comentarios indebidos. Porque no tenemos la cultura de la actividad física. Entonces, comemos mal, no hacemos ejercicio, y dijimos que entre los factores de riesgo está el sobrepeso, la obesidad. Y somos una población que el sábado es la catamal y el domingo la sopa de res. Entonces, tenemos pésimo hábito alimenticio, no hacemos actividad física, hay un consumo de alcohol alto, de tabaco, el estrés, volvemos a decir, el estrés altera todo el funcionamiento biológico celular y eso viene a provocar desórdenes también a nivel cerebral. Entonces, ¿hay más casos? Sí, hay más casos. ¿Por qué? Porque vivimos más, porque diagnosticamos más. Y eso pasa para todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces, no es una hipótesis que sea reciente, eso aplica para todas las demás enfermedades también. Ok. ¿Cómo es vivir con Alzheimer para el entorno? Es decir, para quienes están en el entorno. El Alzheimer no es una enfermedad de un individuo, de un hombre o de una mujer que tiene la enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar y a todo el núcleo social vecinal. ¿Por qué? Porque son personas que al perder su conducta, su memoria, su concentración, su comportamiento, alteran la dinámica familiar. Es una persona que su reloj biológico, nosotros sabemos, por ejemplo, que nos levantamos en la mañana, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, vamos a trabajar, tenemos un cronograma ya, de manera autómata casi. Estas personas pierden ese reloj. Pero pueden estar en la mañana y creen que están en la tarde, están en la noche, pues que toca el desayuno, están pidiendo comida a cada momento. Entonces alteran todo el funcionamiento. Cuando van avanzando en la enfermedad, tienden a tener problemas conductuales. Pueden ser agresivos, irritables. Hay una conducta que se llama de desinhibición. Por ejemplo, pueden quitarse la ropa delante de los niños. Entonces, hay que estar cuidándolo 24 horas al día. Es una enfermedad desgastante para la familia y para el que cuida al paciente. Porque muchas veces en la familia no hay alguien que se dedique, pues porque todos trabajan.
¿Y qué es lo que pasa? Que uno tiene que dejar de trabajar, se pierde un ingreso porque hay que cuidar a la persona. O si no, hay que contratar a alguien para que lo cuide. ¿Y qué pasa con el problema de los cuidadores? No cualquiera tiene capacidad de contratar a alguien para que le cuide a un familiar. Mediodía, o sea, ellos se dividen en turnos. Un turno de 12 horas cuesta $40. 2 turnos son $80. Por día. Por día, $80, $2.400 al mes. ¿Quién tiene capacidad? Bueno, es imposible, quizás el 5% de la población y algunos cuantos. Pero entonces es una enfermedad que desgasta, funde. Hay una nueva enfermedad que en Europa se ha manejado que se llama síndrome de burnout, que no es más que decir estoy quemado, estoy fundido por estar cuidando a la persona que tiene Alzheimer. Entonces es una nueva problemática que tenemos y eso afecta al familiar, al cuidador. Y que casi siempre quien cuida al paciente es una mujer. Es otra carga más porque la mujer es mamá, trabajadora, esposa, etcétera, etcétera. Y ahora va a ser cuidadora del paciente con Alzheimer. ¿Y qué pasa? Bueno, casos de divorcio, de separaciones, de conflicto intrafamiliar, violencia intrafamiliar, incluso hasta intentos suicidas, hay que decirlo, porque no, yo ya no aguanto estar cuidando, y más si es mi esposa o mi mamá. Ha habido casos de ese tipo. Entonces, es un impacto severo. Precisamente la Fundación, una de las actividades que desarrolla o apoya es la investigación. Hemos hecho varios trabajos de investigación en relación a la enfermedad. En este momento hay un grupo de bachilleres, porque ahora ellos les exigen hacer monografía, algo así para bachilleres. Hay un grupo de muchachos de un colegio que están haciendo el estudio, el impacto emocional que provoca tener en la casa una persona con Alzheimer. Eso mismo que estamos hablando ahora. Entonces ya con más evidencia lo vamos a presentar. Hay otros 2 grupos de universitarias que están haciendo en arquitectura graduada sobre la seguridad de la persona con deterioro cognitivo dentro del ambiente familiar. Por ejemplo, estos espacios ahí, sí, el riesgo de un accidente, una caída, una fractura, etc. Y hay otro grupo que está haciendo otra investigación en el tema de la parte del monitoreo, el seguimiento, el registro, la casuística. ¿Qué problema tenemos en este país? En todo. Siempre que hay una pregunta, ¿qué es lo que de datos estadísticos? Decimos, no hay datos estadísticos en el país y nos basamos en otros indicadores internacionales. Ese grupo está haciendo, un grupo de informática de la UNI, de Ingeniería en Sistemas, un estudio para ver cómo logramos sistematizar la información desde que el paciente lo empezamos a manejar hasta que fallece, versus cómo responde ante diferentes estrategias de manejo. Son investigaciones que estamos haciendo en ese sentido. Pero todo esto va a ser para demostrar pues, que el impacto no es solo en la persona. La persona se desconectó, pero el familiar es el que ocurre. Es cierto lo que usted dijo hace un momento de que todo eso que la experiencia vivida desde la infancia por esta persona está guardada ahí adentro, porque el cerebro es una especie de caja negra de avión que se conserva todo. Entonces, en la medida que nosotros hacemos rehabilitación, que es otro punto que hablamos, en esa medida nosotros vamos desarrollando esa memoria y vamos recuperando algunas habilidades dentro de los pacientes. Y eso es una de las funciones que tenemos como fundación. Tenemos un centro de memoria donde hay un equipo de trabajo de neuropsicología, psicología, que se hacen terapias de diferentes tipos para tratar de recuperar en parte esas capacidades que estas personas tuvieron antes y logren en algún momento algún nivel de independencia, de dignificación y de integrarse socialmente. Es complicado, realmente es complicado porque, es decir, enreda, por decirlo de la manera más sencilla, la vida de la familia, pues la vida de incluso de los vecinos, pues porque una persona que se sale de la casa y no sabe para dónde va, porque eso ha ocurrido. Se pierde. Y entonces los vecinos están al tanto muchas veces, mira, échame el ojo por si se sale fulano, por si se sale fulana, ¿verdad? Y entonces para poderlo atrapar. Y como hay problemas de comportamiento, porque también, es decir, vos me querés asaltar. Sí. Al familiar le dicen, me estás robando. Me estás robando, claro. Entonces, y qué más con un desconocido, ¿no? Entonces,
Sí. Una de las funciones también, ya que mencionó eso, es la educación y sensibilización. Uno de los puntos importantes, porque nosotros lo que hacemos es poca cosa, no tenemos financiamiento, entonces lo que hacemos es una cosa bastante... Ustedes básicamente son como un grupo de autoayuda. Tenemos lo que se llaman grupos de ayuda mutua, Ajá. que son los GAM, y hacemos una especie de autoayuda para la familia y el cuidador. Educamos, sensibilizamos a la familia, a la vecino, a la sociedad en general. Y ya que mencionó eso de la desorientación es muy frecuente. Y si no tenemos condiciones en la vivienda como para cerrar ahí con un portón o algo, se nos fue, se nos perdió y desapareció. Entonces, dentro del proyecto precisamente hay uno con el brazalete, ya que usted usa bastantes cosas de esas. Un Con la brazalete identificación. de un color, que es este nuestro color, para que lo ande el paciente con su nombre y un teléfono. Cualquiera que lo mire con ese color, ahí va su número, inmediatamente reportar a los bomberos, a la policía, a la familia, ve aquí anda, porque ya ha habido casos en que se han perdido y aparecen pues ya fallecidos. Sí, porque repente. no van para ningún lado. Así que el asunto es que no van para ningún lado. A Porque, 50 metros ya no saben cómo regresar a la casa. Sí. En la misma casa se pueden perder. Hay una película muy buena con Julianne Moore, Ajá. Siempre Alice, que en la misma vivienda se desorientó dónde estaba la puerta del baño y se hizo pipí en el pantalón. Hasta ese nivel pueden llegar de desorientación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en todas esas situaciones que pueda presentar el paciente. Ok. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Estaba revisando yo los indicativos del Ministerio de Salud aquí en Nicaragua. Y hasta el 2018, si no me equivoco, aparecían casos de hospitalización por enfermedad de Alzheimer entre los primeros 15 causas de hospitalización, pero hasta el 2018 o el 2019, y aparecían 89 en 100.000 habitantes. ¿Ah? Lo que es un número relativamente bajo. ¿Ah? Un número relativamente bajo. Pero ya hacia los años más cercanos, ¿ah? Incluyendo el 2022, ya no aparece entre las primeras 15 causas de hospitalización. Me encontré en un municipio, creo que fue en La Dalia, un fallecimiento por Alzheimer. De ahí no encontré mayores, es decir, entre las primeras 15 causas de fallecimiento no encontré No hay. ¿ah? Por Alzheimer. Hay otras causas ¿ah? que han aumentado, pues el infarto es siempre la primera causa. Cáncer, ¿ah? infarto. El cáncer que ha venido subiendo, los cánceres que han venido subiendo, ¿no? Y han venido ocupando esos espacios. Pero esto no quiere decir que no tengamos Alzheimer en Nicaragua. Lo que pasa es en relación a los registros. Le decía hace un momento que hay un par de ingenieras en informática que están haciendo un estudio para sistematizar la información. No tenemos información. Incluso nosotros hicimos un estudio entre el 2009 y el 2011 donde fuimos al hospital psiquiátrico, que es el Centro Nacional de Referencia, y nada más había registro de 2 o 3 pacientes. ¿Qué pasa con esto? Por lo general, la enfermedad de Alzheimer no mata. Alguien no se muere porque tiene Alzheimer. La persona que tiene Alzheimer, por la edad que ya tiene, probablemente sea hipertenso, diabético, asmático, artrítico, cardiópata, etc. Entonces, cuando no cuidamos las comorbilidades, este montón de enfermedades que tienen, eso es lo que lleva al paciente al fallecimiento. ¿De qué se puede morir una persona que tiene Alzheimer por el Alzheimer en sí? Se salió de la casa, nadie lo controló, pasó un motorizado, pasó un carretón de caballo y Van Gogh se lo llevó. ¿Por qué? Porque él no percibió el riesgo que corre al hacer eso. Pero la enfermedad de Alzheimer en sí no mata. Ahora, los registros. ¿Qué pasa con los registros de los casos de Alzheimer?
En el caso de la información oficial se maneja como demencia en general los casos de personas que tienen... Se atienden como enfermedad psiquiátrica. Como una enfermedad psiquiátrica. Por lo general, el 85 a 90% de los pacientes con Alzheimer se manejan en la casa. Se atiende como psiquiátrico y no como neurológico. La enfermedad de Alzheimer, hay dos especialidades que son las que lo abordan para un principio, para un diagnóstico: el neurólogo y el psiquiatra. Una vez diagnosticado e iniciado el tratamiento, casi siempre el seguimiento y el monitoreo queda en manos del psiquiatra, del internista, del geriatra, del médico entrenado. Pero al final, repito, no es en sí la enfermedad de Alzheimer la que mata al paciente. No vamos a ver ingresados en hospitales psiquiátricos pacientes con Alzheimer en nuestra cultura, en nuestro medio, en nuestro país. Porque es la familia la que asume el cuidado. Incluso los costos los asume la familia. ¿Por qué? Porque no hay un programa donde diga como el paciente crónico, pues, el diabético, el hipertenso, el asmático, el artrítico, va al centro de salud. Hay un programa en el mundo entero, orientado por la Organización Mundial de la Salud, tiene su expediente, tiene su medicina, su chequeo, etc. Hay una campaña mundial de parte de la Asociación Internacional de concebir la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad crónica no transmisible. Es decir, para integrarle a un grupo de programa donde las personas, los familiares puedan llevarlo, le hagan sus evaluaciones en el tiempo requerido y le den sus medicamentos. Lo que hay, ¿verdad? Porque en este momento el Ministerio de Salud no da tratamiento para enfermedad de Alzheimer. En sí, son 3-4 medicamentos que hay, que existen en el mercado y son los mismos que hay en el mundo entero, pero eso solo se maneja a nivel privado. A nivel de la seguridad social, los jubilados que tienen enfermedad tienen beneficio de parte de la seguridad social, pero el 85% de la población lo asume la familia. Y la familia no es cultura nuestra, ni siquiera llevar a un anciano a un asilo. Casi no hay cultura de llevarlo a los asilos. Siempre el adulto mayor está en la casa. Sí. Aunque sea en el cuarto del fondo, porque no puede estar en la sala, viene visita y el olor a orín y todos los estigmas que hay del adulto mayor, o puede hacer una rabieta y una mala crianza, mejor tenerlo allá hasta que se vaya a la visita. Pero está en la casa. Y esa es nuestra cultura como latinos, que no es la cultura de Europa, de Estados Unidos, donde ya la persona cumplió tal edad, ahí están las residencias para los adultos mayores, donde van para allá, pues ya la familia los deja ahí. Bueno, pero ahorita con el COVID vimos el problema que representó esto en Europa. Una bomba, sí. Y ahí fue donde más se murieron. Sí. Sí. Entonces, como cultura, no vamos a ver hospitalizados pacientes con Alzheimer. Incluso a nivel de los hospitales de atención secundaria, Manolo, Lenín, Alemán, etcétera, la familia no lleva al hospital a alguien porque tiene Alzheimer o porque se descompensó, no. Lo lleva porque la diabetes se le descontroló, porque la hipertensión. Pero a alguien lo van a llevar por Alzheimer, no. Y a nivel del hospital psiquiátrico tampoco. Todavía hay mucho trabajo que hacer, incluso desde las universidades, para que sus recursos que vayan formando en salud, el fisiatra, el psicólogo, el médico, vaya teniendo formación geriátrica y poder abordar mejor este tipo de situaciones tempranamente. Porque esa es un tsunami anunciado tempranamente. Nosotros tenemos 450.000 adultos mayores más o menos, dentro de los 6.800.000 de habitantes. Y se estima que un 9% tiene Alzheimer, es decir, 30.000, 35.000 pacientes. ¿Dónde están? En las casas. En la casa. Cuidados por la familia. Por la familia. Sí. Entonces, las instituciones de salud, hay un Consejo Nacional del Adulto Mayor que tiene que ver esto por reglamentación. Hay una ley, la ley 720, que es la ley del adulto mayor, y está la ley 753, que es la de 763, que es la de personas con discapacidad. Alzheimer es una discapacidad cognitiva. Entonces, tenemos asideros legales, tenemos reglamentación, hace falta crear todas estas condiciones, porque eso, al 2050 para nosotros, si no creamos condiciones, eso va a ser una hecatombe. Entonces, hay oportunidad de ir formando recursos, así como se mandan cirujanos, internistas a hacer especialidades fuera, hay que mandar geriatras, hay que tener más geriatras. Los 5 o 6 geriatras en este país, quizá 1 o 2 trabajan como geriatras, los otros trabajan como internistas o en otras cosas. Porque además no hay cultura
de la familia de llevar a un paciente anciano a consulta. Hasta ahora que hay hospital del adulto mayor. Hasta ahora que ya se inauguró, entonces ya tenemos un área, ya se van creando condiciones. Sí. En el caso de pediatría, el niño no puede estornudar, no puede tener un coliquito, un pupú hablado, porque ahí nomás va al pediatra. Pero en el adulto mayor, Sí. le duele la cabeza, dale una acetaminofén, no duerme, dale una diazepam que se duerma. Esa es la cultura nuestra en este momento, que tenemos que ir cambiando esa forma de ver al adulto mayor. Ok. Decíamos que la familia es una de las que está más complicada en este caso. ¿Cómo se trabaja con la familia? Bueno, en el caso de la estrategia que tenemos como fundación, el apoyo, tratamos de ser un apoyo para la familia, para el que cuida y lógicamente para el paciente. Entonces tratamos de hacer la estrategia que le llamamos grupos de ayuda mutua. Es una estrategia mundial donde lo que hacemos son sesiones de psicoterapia, terapia, reminiscencia, etcétera, para fortalecer al familiar y al cuidador de manera que pueda enfrentar la situación que está viviendo con el paciente. Es una cuestión bastante incipiente, de muy poco impacto, porque como fundación no tenemos capacidad, nos hemos limitado a Managua con pocos casos, Boaco y Estelí, donde casualmente hoy tenemos actividades, ayer tuvimos actividades, pero repito, hay un mandato constitucional, hay dos leyes, la 720, que es la del adulto mayor, y la 763, que es la de las personas con discapacidad, donde todo eso ya está reglamentado. Tiene que haber un Consejo Nacional, consejos departamentales y municipales para enfrentar toda esta situación. Está escrito, está aprobado, hace falta que se le dé forma para poder atender a más grupos de familia, porque nosotros no tenemos capacidad como fundación. Tenemos un centro de memoria aquí por Montoya, de Montoya 2 arriba, pero captamos una cantidad mínima de personas de Managua. Entonces, el Ministerio de Salud tiene una estrategia de el programa de salud mental. En cada uno de los centros de salud hay un programa de salud mental, que él integran un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, y hay personal de enfermería. Entonces, ¿qué le recomendamos a las familias cuando hay esas sospechas de deterioro, de cambio, etcétera? Ir a su unidad de salud mental para empezar a abordarlo. Y luego viene la otra cascada de referencia hacia los hospitales secundarios, el internista, etcétera, ¿verdad? Y ahora, pues, con el inicio del funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor en la carretera norte, esperemos que se capten más, al igual que ha sucedido con la diabetes sobre la carretera Masaya, que se creó un Centro Nacional de Diabetología. Entonces, estas estrategias, ojalá que permitan dar más garantía de atención a las personas que tienen esta situación. Ok. Ya para ir concluyendo, ¿se puede retrasar los efectos del Alzheimer? ¿Ah? Sí. No se cura, pero sí se pueden retrasar, es decir, y se pueden ralentizar, digamos, los efectos del Alzheimer. ¿En qué hay que poner atención para saber del Alzheimer? Ok. No se puede prevenir, en primer lugar. Quien va a tener Alzheimer, va a tener Alzheimer. Podemos retrasar la aparición, al igual que con la diabetes. Ya sabemos, papá, mamá diabético, yo soy diabético. ¿Voy a retardar la aparición? Sí. Comer bien, hacer ejercicio, no fumar, no tomar. Eso mismo es válido para Alzheimer. Mente sana y cuerpo sano, eso es válido siempre. Lo que es bueno para el cuerpo es bueno para el cerebro. Hay 7 medidas de prevención para ralentizar la aparición. Desde el 2010, un grupo de más o menos 5.000 especialistas se reunieron en Francia, neurólogos, psiquiatras, y recomendaron 7 cosas que ya las mencionamos, muy sencillas, y es lo que llamamos terapia no farmacológica. Buen control del peso, o sea, no ser ni sobrepeso ni obeso. Buen control de la hipertensión arterial. Buen control de la diabetes, el azúcar. Colesterol, triglicéridos controlados. No fumar, no tomar. Fortalecer actividades físicas y actividades intelectuales. Leer, escuchar música, estudiar, aprender otro idioma, aprender ajedrez, sudoku, todo eso que tiene que ver con el campo educativo y que nos hace pensar. Esas 7 medidas sencillas hacen que ralenticemos la aparición de la enfermedad. Se ha agregado algo más y es la meditación como nuevo elemento como factor protector.
Se sabe que la persona, en la medida que está relajada, meditando 30 minutos diarios, hay una estructura a nivel cerebral que se llama amígdala. No es la de la garganta, sino en el cerebro. En la medida que la tenemos más grande, tenemos más riesgo de desarrollar algunas conductas psicológicas, psicóticas, ira, agresividad, irritabilidad, etc. En la medida que nosotros aprendemos a meditar y desarrollamos meditación, vamos reduciendo el tamaño de la amígdala. Eso se ha demostrado con los monjes, estos que andan de naranja, pelones, que ellos llegan a tener un nivel de concentración a través de la meditación que son muy pacíficos. Y son personas que tienen menos riesgo de desarrollar problemas demenciales por eso. Entonces se ha agregado la meditación para también contribuir a la ralentización de la enfermedad. Eso es, en general, las medidas que podemos hacer. No es que vamos a decir voy a tomar vitamina B, voy a tomar la vitamina coco, agua de coco y todas esas cosas, esa macumba que aparece de repente pero bueno, todo eso siempre funciona para el sistema inmunológico al final de para cuentas. Otra cosa. Sí, pero entonces, si lográramos hacer eso, podemos retardar un poco la aparición. Pero de que hasta el momento los estudios en vacunas y en medicina están en proceso. Hay ahorita aprobado por la FDA uno que se llaman anticuerpos monoclonales, unos medicamentos que en teoría mejoran en el estado de la etapa leve a moderada. Pero ¿qué pasa con estos medicamentos? Un año cuesta $26,000. ¿Y cuánto beneficio me va a dar? 25 o 26% de beneficio, estando en la etapa leve o moderada. Entonces, la relación costo-beneficio, y más para nuestros países, no podemos pensar en eso. Sí. Entonces, hagamos lo básico que dijimos. Lo que esté en las manos, lo que es posible. Sí. Hay un concepto de medicina que se dice medicina basada en evidencia. Es decir, con los estudios yo te demuestro que tienes que hacer esto para proteger tu salud. Ahora hay un concepto más, hay otros dos conceptos a partir del COVID. Medicina basada en existencia, o sea, lo que tenemos, no hay otra cosa, es lo que hay. Y la medicina basada en la compasión, que es lo último que han dicho con el COVID. No, porque el COVID no hay ningún tratamiento. Todo lo que hacemos es para mejorar síntomas, pero no hay un tratamiento específico como un antibiótico para una bacteria. Entonces, medicina de compasión no es de pesar, no es sinónimo de pesar, sino algo que me va a hacer algo bien y que no me va a hacer daño. Ayudar a mejorar condiciones y que no me va a hacer daño. Sí, entonces, medicina compasiva. Sí. Paliativa, eso es lo que hacemos en este momento. Calidad de vida, que es lo más importante. Calidad y dignidad, sí, fundamentalmente. Sí, porque hay que recordar que las personas con Alzheimer son personas, pues, es decir... Y tienen dignidad y tenemos que respetar su pudor y todo. Así es. Quiero agradecerle, doctor, esta platicada. El tiempo nos quedó cortito, creo yo, pero bueno, ya lo empezamos a tocar. Se mandó el mensaje. Sí. Quiero agradecerle al doctor Eddie Cepeda Cruz, de la Fundación Alzheimer de Nicaragua. Pueden buscar en Facebook información, están en Facebook ellos. Tienen en Twitter también, ¿no? En X ahora. Creo que en Facebook. En Facebook. Bueno, yo lo de redes no lo manejo porque eso hay un equipo allá, pero yo no lo uso. Pero en Facebook sí están. En Facebook sí están. Ahí ahí hay números de contacto para mayor información y demás. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.